un privilegio presentar a nuestra ponente de hoy. Ella es la doctora Verónica Borja Macías. Y digo que es realmente un privilegio. Voy a hacer una historia muy breve. Digamos, yo fui un estudiante de doctorado en lógicas no clásicas, que cuando yo hice el doctorado hace ya unos 30 años, en realidad era un reto poder hacer formalismos de razonamiento de sentido común que se requería mucho en aquel momento, y quitarse de la camisa de fuerza, déjenme llamarle así, que imponía la lógica clásica, que además así era la lógica. Y entonces poder hacer propuestas alternativas que fueran más expresivas y flexibles, en aquellos años costaba mucho trabajo. Y yo veo grupos fuertes de lógica, de formalismos, para uso de razonamiento de sentido común y conocimiento, en los grupos fuertes europeos y de Estados Unidos, esencialmente. Y pues a mí me dejaba a veces realmente sorprendido su habilidad. Pero años después, 2 décadas después, tuve la fortuna de encontrar a una persona que lo hacía con esa soltura, esa maestría y quizá hasta superior en México, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y ella es justamente Verónica Borja. Verónica Borja me impresionó desde la primera vez que la vi, exponiendo sobre lógicas no clásicas, lógicas no monótonas, lógicas modales, la familiaridad, la soltura, la solidez con la que lo hacía. Bueno, pues justamente ese fue un criterio fundamental para elegirla a ella, para abrir este ciclo de investigadoras líderes en computación para nuestro seminario. Y entonces esa es mi historia personal. Ahora haré la presentación de su esbozo curricular de Vero Borja. Ella es licenciada, maestra y doctora con calificación cum laude, este último título, en matemáticas por la Facultad de Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente es profesora e investigadora en el Instituto de Física y Matemáticas de la Universidad Tecnológica de la Mixteca desde 2006. En 2014 ganó medalla de bronce en la categoría de Masters en la Olimpiada Internacional de Lógica. Ha sido miembro del comité organizador en varias ediciones del Latin American Workshop Series on Logic, Language, Algorithms and New Methods of Reasoning del International Conference on Mathematical Modeling del Simposio Latinoamericano de Lógica Matemática, y jurado en el Premio de Lógica Francisco Miró Quesada 2021 de la Sociedad de Lógica. Ha sido también editora del número especial del 17º Simposio Latinoamericano de Lógica Matemática del Logic Journal of del IGPL, que es un journal muy importante, muy fuerte en lógica matemática, lógica computacional, y por supuesto ha publicado artículos sobre lógicas no clásicas y su aplicación a semánticas para programas lógicos, que son sus áreas de investigación. Actualmente es candidata a investigador del Sistema Nacional de Investigadores. Pues muchas gracias, Vero, por estar con nosotros en nuestro seminario, y pues adelante, por favor, con tu ponencia. No, pues muchísimas gracias a ustedes, en particular a ti por invitarme. Es un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, pues tal vez la plática del día de hoy será muy, muy básica, pero pues a veces es difícil que la comunidad tenga conocimiento acerca de las lógicas no clásicas y de su importancia, y por eso quise hacer esta especie de plática panorámica acerca de algunas de estas lógicas y bueno, cómo pueden impactarnos particularmente en el área de representación del conocimiento y razonamiento. Claro que en cualquiera de las lógicas que les platicaré de manera muy breve el día de hoy podríamos ahondar, y bueno, pues de acuerdo a el interés personal de cada uno, pues los invitaré a que se unan a
interés que desafortunadamente no es muy amplio en nuestra comunidad en México, pero bueno, que a nivel mundial sí tiene muchos adeptos. Entonces, bueno, supongo que ahí ya ven mi pantalla, nada más para confirmar. Sí, pero sí la vemos. Okay. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues entonces el contenido de la plática del día de hoy más o menos es el siguiente. Empezaremos con una introducción pensando un poco o tratando de comprender qué es la representación del conocimiento y razonamiento en el contexto actual. Y particularmente, bueno, pues en términos históricos, cómo ha ido evolucionando la lógica hasta llegar a nuestros días. Particularmente hablaremos de la lógica clásica para entender entonces por qué son necesarias las lógicas no clásicas, un poco acerca de su clasificación y dentro de las extensiones platicaré particularmente de algunas lógicas modales y muy brevemente de otras extensiones de la lógica clásica y del mismo modo en las lógicas alternativas pues ahondaré un poquito más en lo que serían las lógicas no monótonas y bueno, pues ya de manera muy general platicaré acerca de otras lógicas alternativas. Y bueno, pues concluiremos y les daré 2, 3 recomendaciones bibliográficas y bueno, también fuentes de donde salió esto que les estoy platicando. Bueno, pues como dice aquí, los seres humanos somos buenos para comprender, razonar e interpretar el conocimiento y además, pues utilizando este conocimiento podemos realizar acciones en el mundo real, es decir, vivir y sobrevivir en nuestro mundo gracias a nuestra inteligencia. Esto, bueno, pues nos ha permitido incluso al día de hoy, pues construir computadores que son eficaces en la realización de cálculos a gran velocidad y a gran escala. Y bueno, pues la pregunta natural que ha surgido desde varias décadas atrás es cómo hacer que las máquinas funcionen de la misma manera, es decir, cómo hacer que las computadoras, el software, el hardware sea capaz de interpretar, como dice aquí, el conocimiento, razonar sobre él y actuar sobre el mundo que le rodea. Y bueno, pues esta es una tarea que involucra muchas acciones. Particularmente podemos decir que para que exista, pues digamos, un actuar inteligente por parte de las máquinas, estas deben de entrar en un ciclo que más o menos está dividido en estas 5 acciones, ¿no? Primero que nada entramos con la percepción, es decir, necesitamos que pues los sistemas inteligentes sean capaces de percibir el entorno que tienen, ¿sale? Esto, bueno, pues lleva a el desarrollo de áreas como visión artificial, como robótica, muchas áreas que tienen que ver con el intercambio de información entre lo que sería el entorno y pues los agentes, comúnmente llamados así, agentes inteligentes. Después de ahí necesitamos pasar a la representación del conocimiento, es decir, una vez que este agente ya percibió pues su entorno, necesita extraer el conocimiento de esa información que recibió. Entonces, pues para ello necesitará algún tipo de formalismo o algún tipo de pues estrategia, ¿no? Para pasar ese conocimiento, digamos, a algo que la máquina sea capaz de procesar. Claramente, una vez que tenemos conocimiento, pues lo ideal sería poder razonar acerca de ese conocimiento que se ha adquirido, todo con el objetivo de pues, resolver, por ejemplo, un problema. Claro, el problema probablemente no se resuelva con un solo paso, por lo cual requerirá de un proceso de planificación y finalmente, una vez que tengamos la planificación, pues un proceso de ejecución. Nuevamente, al hacer algún conjunto de acciones, pues necesitamos verificar, ¿verdad? Si esas acciones que se ejecutaron en realidad tuvieron el resultado que nosotros esperábamos, o bueno, en términos de máquina, el resultado que la máquina esperaba dentro de su entorno y por lo tanto necesitará volver a realizar un proceso de percepción. Y bueno, pues este ciclo va a continuar de manera infinita mientras el agente inteligente esté intentando pues desarrollarse, desenvolverse dentro de un entorno real y mostrando inteligencia.
Aquí, de manera oculta, detrás de este proceso de percepción, representación del conocimiento y razonamiento, en realidad hay todo un proceso de aprendizaje. Y bueno, pues podríamos decir que estos 5 elementos junto con el aprendizaje que está de fondo, pues serían los elementos necesarios para que nosotros pudiéramos ver inteligencia artificial dentro de agentes o, bueno, pues simplemente programas que sean capaces de representar el conocimiento, razonar sobre él y hacerlo de manera inteligente. Entonces, bueno, pues surge la representación del conocimiento y razonamiento, podemos abreviarlo por sus siglas en inglés, Knowledge, Representation and Reasoning, como un área de la inteligencia artificial que, pues como dice aquí, estudia cómo es que las creencias, las intenciones, los juicios de un agente inteligente pueden expresarse de una manera adecuada, claro, con el objetivo de que haya razonamiento de manera automatizada. Bueno, la representación del conocimiento y razonamiento de alguna manera va a representar la información del mundo real para que sea una computadora quien la comprenda y luego utilice este conocimiento para resolver problemas complejos de la vida real. Y con problemas complejos de la vida real, a veces en realidad estamos pensando con problemas cotidianos, como por ejemplo sería realizar una breve plática entre 2 personas, es decir, esta comprensión del texto, ya sea escrito o de pues, un audio en donde se escuche la voz de una persona, es una tarea que para nosotros los humanos pues, es sencilla, pero en realidad en términos computacionales se vuelve un problema complejo. Ya no decir problemas que requieran de un conocimiento mucho más especializado, como la resolución de algún problema, digamos, de control de algún equipo o de algún sistema mucho más complejo. Entonces, pues la parte importante de la representación del conocimiento y el razonamiento es que no solamente se trata de almacenar datos en una gran base de datos, ¿sale? No se trata de la cantidad de información que se tenga, sino que la máquina sea capaz de aprender de ese conocimiento y se comporte de manera inteligente como lo haría un ser humano. Es decir, de nada me sirve una base de datos gigantesca en donde haya datos, por ejemplo, contradictorios, y en donde pues no se pueda trabajar, por ejemplo, con información faltante. Es decir, puede ser muy grande, pero si me falta un dato, pues se vuelve incompleta y a lo mejor ese dato faltante era el crucial para que pudiera dar el siguiente paso y yo no puedo detenerme por un dato faltante. Entonces, eso es lo que está intentando hacer la representación del conocimiento y razonamiento. En realidad, pues lo que nosotros, o la manera en la que habitualmente se distribuye el conocimiento y la forma en la que debe de representarse en inteligencia artificial, incluyen, por ejemplo, pues la representación de objetos, ¿sale? De objetos del mundo real que están a nuestro alrededor, de eventos, es decir, qué es lo que está ocurriendo con esos objetos, si se mueven, si cambian de estado, si alguna acción tiene alguna consecuencia sobre esos objetos. Es decir, los eventos nos hablan acerca de pues, los cambios en los objetos con respecto al tiempo. El rendimiento, es decir, si estamos pensando en que es un equipo, por ejemplo, robótico, pues me interesaría que no consumiera tantos recursos, tanto de tipo físico como de tipo computacional. Es importante conocer el mundo y saber que existen ciertos hechos, es decir, hay conocimiento, hay información en torno a la situación actual que pues va a permanecer ahí constante o podemos considerarla como verdadera. Y bueno, también tenemos mucho metaconocimiento, es decir, saber acerca de qué es lo que sabemos. Probablemente para nosotros los seres humanos ese metaconocimiento o conocimiento implícito a veces es muy, muy difícil de extraer o de darse cuenta que está ahí o de qué momento es el que lo utilizamos o lo sacamos para resolver un problema, pero es muy, muy importante. Y de ahí, bueno, pues es importante también que para cada problema o cada caso particular, pues vamos a necesitar una base de conocimientos, es decir, información acerca de el área en particular en donde se está tratando de resolver un problema.
Esquemáticamente, pues podríamos decir que el conocimiento pues, se divide en estos 5 tipos de conocimiento. Por un lado tenemos el conocimiento declarativo, que nos habla acerca de los objetos, acerca de los conceptos que nosotros tenemos o queremos representar. De ahí nos vamos al conocimiento que sería el estructural, que nos habla acerca de las relaciones que existen entre esos conceptos, entre esos objetos, y bueno, de qué tipo son esas relaciones. Claro, también necesitaremos representar el conocimiento de tipo procedural, es decir, pues las recetas, por así decirlo, la serie de reglas o pasos para realizar algunas acciones que nosotros podamos pues ejecutar con nuestro sistema inteligente. Como lo mencionaba, pues también es importante saber cómo representar el metaconocimiento o el conocimiento acerca del conocimiento y el conocimiento heurístico, es decir, el conocimiento que a lo mejor no tiene, pues digamos, la misma formalidad que tendría el conocimiento procedural, no es una receta que nos permite llegar, digamos, a el final de una ejecución con el resultado esperado, sino que es un conocimiento que nos permite, por así decirlo, tomar las vías cortas, ¿no? Tomar una forma más sencilla de llegar a la respuesta, tal vez no siempre efectiva, pero que en términos de costos, pues nos puede reducir enormemente la cantidad de recursos necesarios para representar la información o para llegar a una solución o conclusión a partir del conocimiento que tenemos. Bueno, entonces, pues, ¿qué es lo que hay que hacer, no? ¿Cómo voy a representar este conocimiento? Esa fue una disyuntiva que surgió desde el siglo pasado, en donde empezamos, digamos, a trabajar con este tipo de objetivos de crear agentes inteligentes. Y bueno, pues la forma de abordar el problema de representar el conocimiento y razonar sobre él es el utilizar lógica formal. ¿Qué pasa con la lógica formal? Bueno, aunque pareciera la respuesta más natural al hablar de razonamiento o de conocimiento, pues la realidad es que no todos vieron en esta formalización o en esta técnica el mejor camino. Por un lado, McCarthy, por ejemplo, alrededor de 1968, nos afirmó que la lógica matemática, la lógica formal, era una herramienta prometedora para lograr inteligencia artificial a nivel humano, es decir, pues como nosotros, digamos, nos comportamos, pero implementada en las computadoras. Estamos hablando de, pues ya un buen lapso de tiempo, estamos hablando de 50 años atrás prácticamente. Por otro lado, Marvin Minsky, alrededor de 1975, pues argumentó que los formalismos de representación del conocimiento deberían ser más flexibles e informales. Propuso pues su teoría de los marcos de Minsky y en realidad pues la lucha o la disputa por cuál debería de ser la técnica para formalizar el conocimiento continuó por varias décadas y bueno, pues digamos que para mi gusto, afortunadamente ganó la propuesta de McCarthy. Sin embargo, bueno, pues hay que tomar en cuenta que es posible tomar a la lógica desde dos perspectivas para resolver esta problemática. Por un lado, la lógica debe usarse para la representación del conocimiento, que es la propuesta de McCarthy, pero, por otro lado, la propuesta de Newell es emplear a la lógica como una herramienta formal para analizar el conocimiento. Y en realidad, cuando nosotros empleamos la segunda, pues estamos diciendo que la lógica no solamente nos va a permitir analizar el conocimiento, sino razonar acerca de él, ¿no? Entonces, bueno, es una propuesta un poco más completa. Y bueno, pues puedo decir que más o menos a partir de 1990 en adelante, pues ya si uno se fija en las técnicas de representación del conocimiento más populares en términos a las conferencias, las publicaciones, pues vamos a ver que el trasfondo es el uso de la lógica formal. Entonces, bueno, ¿por qué utilizar la lógica? Bueno, primero que nada, porque la lógica emerge, como dice aquí, como el mecanismo espontáneo en el que el hombre enfrenta pues, la naturaleza y de alguna manera le sirve para comprenderla y aprovecharla.
ya si nos vamos a un refinamiento muy preciso de lo que sería la lógica, vamos a llegar a lo que es la lógica matemática, que va a cuestionar con rigor los conceptos, las reglas de deducción que se utilizan dentro de la matemática. Y bueno, pues esto de alguna manera la convierte a la lógica en una especie de meta matemática. En realidad, ¿qué cosa es una teoría matemática? Bueno, pues una teoría matemática simplemente es una teoría en donde se definen algunos objetos, se definen las leyes que nos permiten relacionar a estos objetos entre sí, es decir, los axiomas de la teoría. Y bueno, pues a partir de esos axiomas nosotros deducimos nuevas proposiciones e incluso a veces construimos nuevos objetos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que nosotros quisiéramos que nuestro conocimiento estuviera igualmente pues organizado, es decir, que con la lógica que nosotros empleemos podamos definir nuestros objetos, podamos definir las leyes que están relacionando estos objetos y de ahí pues generar nueva información o conocimiento. Y bueno, la importancia de utilizar una teoría formal, pues es justamente que permite eliminar la arbitrariedad en la elección, por ejemplo, de los axiomas, y que también nos permite definir de manera explícita, exhaustivamente, todas las reglas de deducción que vamos a aplicar. Es decir, cuando nosotros nos ponen a jugar un juego, pues necesitamos conocer todas las reglas para poder generar una estrategia ganadora. Si nosotros conocemos solamente un conjunto de reglas parcial, entonces, pues seguramente si el resto de los competidores tiene un conocimiento más amplio, pues podrá generar estrategias que a mí no me van a ser permitidas por la ausencia de conocimiento. Entonces, en ese sentido, es importante que se defina de manera formal la forma en la que el razonamiento va a estar permitido, y esto es pues mediante las reglas de deducción. Entonces, bueno, hasta aquí hemos, por así decirlo, elegido a la lógica como el formalismo detrás de la representación del conocimiento. Entonces, bueno, ¿cómo ha evolucionado la lógica a través del tiempo? Bueno, Poincaré destaca 5 etapas o revoluciones de la lógica que se presentan, digamos, entre dos grandes tópicos. Por un lado, el rigor y la formalidad, y por otro lado, la creatividad y el caos. Es decir, pues mientras que algunos matemáticos, lógicos, filósofos se van más por darle rigor y formalidad a este objeto que denominamos lógica formal, pues muchos otros lo que están tratando de hacer es despegarse de ese rigor y formalidad, permitiendo que haya mayor creatividad, pero claro, también pues dándole pie al caos. Podemos distinguir entonces esas 5 etapas, primero como la revolución matemática, que bueno, pues data desde el 600 a.C. hasta aproximadamente el 1500, con Platón, Aristóteles y Euclides como algunos de sus principales representantes. De ahí pasamos a la revolución científica, digamos entre 1500 y 1850. Y entre sus principales pues, representantes tenemos a Descartes, a Newton, a Leibniz. Y bueno, de ahí podemos ya tener una etapa que denominamos revolución formal, que más o menos abarcaría de 1850 a 1930, que, bueno, pues tiene una infinidad de representantes, pero podemos mencionar algunos muy icónicos, como sería Hilbert, Jensen, Russell o Gödel. Es importante mencionar que es en esta etapa en donde realmente se crea, digamos, una estructura matemática que le da pie a que la lógica se vuelva un objeto más formal y que se vuelva objeto de estudio. Es decir, antes y hasta llegar a la revolución formal, la lógica había estado como que ahí inmiscuida dentro de la matemática, dentro de la ciencia en general, pero nunca se había convertido como tal en el objeto de estudio para ver sus alcances y, bueno, pues sus variantes. Y bueno, podemos decir que después de ahí llegó la revolución digital. De 1930 al 2000, podemos decir que más o menos es el periodo de esta revolución digital, en donde, bueno, pues con la presencia de exponentes como Turing y como Tarski, pues se generan ya las primeras formas de pasar ese contexto lógico a un nivel de cómputo, pues ya de manera automática.
Y bueno, a mí lo que me interesa y la parte más interesante es que de acuerdo a esta propuesta de Poincaré o Poincaré, estamos actualmente en lo que sería la revolución lógica, ¿no? Esta última etapa que pues él vislumbraba y que nosotros estamos viviendo, pues es una etapa en la que, como dice aquí, consiste en la asimilación práctica de las matemáticas y de la computación dentro de la lógica. Es decir, hacer énfasis en que las computadoras exploten la información, pero claro, inteligentemente. ¿Eso qué significa? Pues que vamos a pasar de las bases de datos a las bases de conocimientos. No basta con tener ahí almacenada información, hay que hacer que esa información sea pues desmenuzada y extraer las piezas importantes que ese conjunto de datos nos pueden proveer, es decir, el conocimiento. Entonces, bueno, pues si nosotros nos encontramos aquí en la revolución lógica, necesitamos justo eso, hacer uso de las matemáticas, hacer uso de la computación para meterla o llevarla dentro de la lógica y a su vez que la lógica nos ayude a resolver problemas también en esas dos áreas. Bueno, entonces, pues si nosotros queremos hablar de lógica, necesitamos primero saber la diferencia entre lo que sería la lógica clásica y las lógicas no clásicas. Así que bueno, empecemos por ver qué es de manera muy general la lógica clásica. Primero que nada, tenemos que decir que es una lógica bivalente, es decir, que únicamente tiene dos valores de verdad y que cualquiera de las fórmulas que nosotros podamos escribir dentro de su lenguaje, pues va a tener asignado un valor de verdadero o de falso bajo una interpretación. Bueno, además de eso, pues tenemos que distinguir que aunque nosotros denominemos lógica clásica, pues existen diferentes tipos de lógica clásica. Tenemos, por ejemplo, la lógica proposicional, una lógica pues un poco más compleja, que sería la lógica de primer orden. Podemos continuar una cadenita creando una lógica de predicados de segundo orden. Y bueno, pues uno podría ir complicando el orden de manera infinita. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia entre cada una de estas lógicas que tenemos aquí? Primero que nada, tenemos a la lógica proposicional, ¿no? Una lógica muy básica en la que las oraciones completas, oraciones declarativas, son consideradas como los elementos, pues, digamos, indestructibles o átomos de este lenguaje. Y bueno, pues a través de conectivos lógicos, como sería la negación, la disyunción, la conjunción y la implicación, nosotros creamos estructuras o, bueno, fórmulas, en este caso, un poco más complejas. Ahí, pues nosotros, dada una oración, no podemos desmenuzarla y decir o cuál es el significado de cada una de sus partes, sino que la tengo que tomar como una entidad. Después, pues tenemos por ahí a la lógica de predicados de primer orden, en donde nosotros podemos incorporar pues ya un par de símbolos extra, que en este caso serían los cuantificadores, el de tipo universal y el de tipo existencial. Esto, bueno, pues nos va a permitir tener variables y a su vez, pues hacer un análisis del contenido de una oración de tipo declarativo un poco más profunda. Es decir, ya no me interesa nada más la oración, sino me interesan los objetos de los que habla esa oración y las relaciones o acciones que realizan esos objetos y que los voy a escribir como predicados o relaciones. Y bueno, aquí si ustedes se fijan, los cuantificadores estoy colocando sobre X y sobre Y porque en realidad únicamente se pueden aplicar sobre variables. Cuando nos vamos a la lógica de predicados de segundo orden, entonces, bueno, pues ahora esos cuantificadores ya también se pueden aplicar no solamente sobre pues las variables, sino también se pueden aplicar sobre relaciones, funciones, que me van a permitir pues que mi lenguaje sea mucho más expresivo. Y claro, cada vez que yo permito cuantificar estructuras más complejas dentro de mi lenguaje, pues entonces estoy aumentando de orden. Y bueno, pues esta lógica, en realidad, la lógica clásica, digamos que la mayoría de nosotros, pues cuando hemos estudiado ciencias, hemos trabajado pues con lógica de predicados de primer orden y en algunos casos, pues hemos llegado a lógica de segundo orden, pero no más allá. Es decir, tampoco hemos necesitado mucha más estructura para representar el conocimiento, digamos, mundano, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cuál es el problema de
de este tipo de formalismo? Pues que tiene muchas limitaciones cuando nosotros queremos representar oraciones de la vida cotidiana con las que nosotros solemos razonar. Cosas como, por ejemplo, es posible que tenga 6 en el examen. De entrada, si yo ya hice un examen, en este momento yo no sé la calificación que tengo porque no me la han entregado, pero pues de acuerdo a lo que yo realicé, tengo la creencia de que es posible que tenga un 6 en el examen. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor de 5 ejercicios que realicé o que me pedían, realicé 4, pero de uno no estoy completamente seguro si está bien o está mal. Pero bueno, digamos que hay elementos conocidos que me permiten asegurar que esto es posible. Podríamos intentar representar esto en una lógica de predicados de primer orden, pero vamos a tener conflictos con la palabra, por ejemplo, posibilidad. Es decir, tener 6 en el examen no es algo complejo, pues es una relación entre un objeto numérico, una persona y este objeto. Entonces, bueno, pues tal vez con un predicado de tipo ternario en donde intervengan estos 3 elementos, podría representarse. El problema está con esta palabra, posibilidad. Podemos tener una extensiva lista de cosas que no se pueden representar en lógica clásica. Aquí pues vamos a ver solo algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos esta oración. Yo sé que la derivada de una función seno es la función coseno. Hay mucha diferencia entre decir la derivada de la función seno es la función coseno, eso es un hecho, y la oración yo sé que la derivada de la función seno es la función coseno. Allí no está hablando del hecho, que pues es indiscutible si estamos trabajando en matemática de tipo clásica, pero lo que es importante es que está hablando acerca del conocimiento que poseo y a veces es importante razonar acerca de lo que yo sé o lo que los demás saben. Por ejemplo, cuando queremos crear estrategias para resolver un problema, es importante no solo saber qué conocimiento poseo yo, sino qué conocimiento poseen pues mis colaboradores. Cosas como mañana será el examen de cálculo, pues también es una oración a la que nosotros no podríamos asignarle un valor de verdad ni verdadero ni falso, porque estamos hablando de cosas a futuro, ¿no? Entonces, de momento yo no sé el valor de verdad de lo que va a ocurrir mañana. Cuando mañana ocurran las cosas, pues entonces podría asignarle un valor de verdad a esta oración, pero pues ya no sería mañana, sino sería el día presente, el día actual o incluso sobre lo que sucedió en el pasado. Expresiones como normalmente los profesores dejan mucha tarea, que es algo que decimos con frecuencia, sobre todo mis estudiantes, pero que en realidad es difícil de pues representar esta idea de normalidad. Bueno, decir que los ejercicios de análisis son difíciles, pues seguramente es algo que muchos estudiantes han dicho, pero también han dicho que son mucho más difíciles los de álgebra. Entonces, esta noción de dificultad y además de hablar de un modificador como este que es muy o como sería pocos o relativamente o muchos otros modificadores del lenguaje que nos pueden servir para, por así decirlo, magnificar o difuminar alguna cantidad o alguna relación, tampoco son representables en el contexto de lógica clásica. Hablar, por ejemplo, de prohibiciones, permisiones, sería complicado. No tendríamos una forma de representarlo de manera sencilla. Creencias, por ejemplo. Hablar de demostrabilidad de igual modo, es decir, cuando nosotros estamos hablando de expresiones como la afirmación X es demostrable, pues significa que dentro de nuestra lógica necesitamos hablar de la noción o formalizar la noción de demostrabilidad para saber si esto es posible o no es posible. O cosas más, digamos, relacionadas con lo que sería la computación, como decir, yo tengo un programa X, tengo un conjunto de datos Y, y entonces yo sé que si utilizo el programa X y lo alimento con los datos Y, termina su ejecución. Pero por otro lado, si a este programa X, en vez de alimentarlo con los datos Y, yo lo alimento con los datos Z, entonces no termina. Entonces, este tipo de oraciones, por un lado, pues muy coloquiales y por otro lado ya un poco más formales y en el contexto, por ejemplo, de matemática o de lógica o de computación, posibles de representar
representarse mediante un formalismo lógico si nosotros queremos razonar sobre ese conocimiento. Entonces, bueno, pues si no es posible hacerlo mediante lógica clásica, pues no nos queda otra más que buscar otras alternativas, ¿verdad? Y entonces, pues la lógica clásica, ya está visto, solo es un buen modelo, pero para una parte del razonamiento matemático, ni siquiera para todo el razonamiento matemático. Entonces, si nosotros queremos ajustar el modelo a nuestras intuiciones, es decir, para poder realizar un razonamiento más natural o más cercano al razonamiento que realizaría un ser humano, pues vamos a necesitar cosas como, por ejemplo, modificar principios fundamentales de la deducción. Nosotros, por ejemplo, en lógica clásica, pues tenemos leyes como la del tercero excluso o como la de no contradicción, que son la base fundamental sobre la cual se sustenta, por ejemplo, pues el principio de bivalencia o la completitud de una lógica. Por otro lado, pues también sería importante que este razonamiento sea capaz de resolver o de, soportar paradojas, es decir, que no tenga conflicto en utilizar o en representar oraciones que creen pues conflictos, como por ejemplo la paradoja de la implicación. Claro, también sería importante ampliar la potencia expresiva del lenguaje, ¿sale? Por ejemplo, como decía yo hace unos instantes, con posibilidad, con creencia, con modificadores del lenguaje. Y bueno, la última parte sería que también nos permitiera representar conocimiento impreciso o que tenga incertidumbre. Entonces, bueno, estas son algunas de las cosas que le pediríamos a pues ese formalismo que ya no va a recaer dentro de la lógica clásica, pero que nos va a permitir pues realizar una representación del conocimiento más cercana a la del ser humano. Entonces es así que surgen las lógicas no clásicas. Las lógicas no clásicas las podemos pues dividir en dos grandes categorías. Por un lado tenemos a las extensiones, es decir, aquellas que toman como base a la lógica clásica, pero que pues le agregan operadores o le agregan estructuras que nos permiten pues tener una mayor flexibilidad al momento de representar o traducir, por así decirlo, el conocimiento del conocimiento natural o humano hacia el formalismo lógico. Y por otro lado tenemos las alternativas, que son aquellas que en principio pues invalidan algunos de los principios o reglas que eran básicas en el razonamiento clásico y que por ende, pues entonces no van a compartir muchos de los resultados que se tienen en lógica clásica, pero que van a ganar pues bastantes cosas interesantes. Entonces, entre los ejemplos que podría mencionar para las extensiones, tenemos a la lógica modal o lógicas modales en general, y particularmente, pues, digamos que algunos tipos de ellas serían la lógica temporal, la lógica epistémica, la lógica deóntica o la lógica doxástica. Por el lado de las alternativas, dentro de los principales representantes, tendríamos a la lógica intuicionista, las lógicas multivaluadas, lógicas paraconsistentes o lógicas, por ejemplo, no monótonas. También lógicas relevantes, lógica difusa, y bueno, en realidad la lista aquí podría ser excesivamente amplia, solamente he mencionado algunas, en un momento voy a mencionar algunas de las características de cada una de ellas, pero el punto es que estamos pues en dos familias, ¿no? Entre las extensiones y las alternativas. Y bueno, la lógica modal, por ejemplo, incorpora nuevos operadores que nos van a permitir hablar de nociones como necesario y como posible. Ahorita haremos un poco más de énfasis en la lógica modal. La lógica temporal, por ejemplo, va a incorporar parámetros temporales para que muchas oraciones y su grado de verdad depende en términos de en qué momento se produce. Es decir, puedo hablar de lo que sucedió, de lo que sucede o de lo que va a suceder. La lógica epistémica, por el contrario, lo que nos va a permitir es razonar acerca del conocimiento que tengamos, es decir, vamos a poder formalizar expresiones como se sabe que, yo sé, él sabe, todos sabemos, nadie sabe, dependiendo de, claro, el contexto en el que se haga. La lógica deóntica, por el contrario, nos va a permitir formalizar nociones como obligatoriedad, permisividad o pues cuando algo está prohibido.
La lógica doxástica pues nos permite hacer razonamiento acerca de creencias. Particularmente podemos pues expresar oraciones como el razonador X o la persona X o el agente X cree que tal oración pues es verdadera o es falsa o no sabe, ¿no? No sabe el conocimiento o no tiene una creencia particular sobre alguna proposición. Entonces, bueno, pues sería bastante difícil, digamos, elegir alguna de ellas. Todas son muy, muy útiles en diferentes contextos, pero pues será importante elegir alguna como para hacer ya algo más aterrizado. En general, en las lógicas no clásicas, pues mencioné a la lógica intuicionista. Esta, por ejemplo, también llamada lógica constructivista, lo que hace es enfatizar la importancia de las pruebas en vez de la verdad. Así que, pues va a rechazar el principio del tercero excluido. El principio del tercero excluido, recordemos que nos dice que A o no A siempre es verdadero. En ese sentido, pues las pruebas en clásica habitualmente se realizan pues por contradicción, en el sentido de que, bueno, si yo no puedo probar de manera directa A, pues entonces puedo partir de no A, porque uno de los dos debe de darse, o A o no A, y si a partir de no A llego a una contradicción, pues entonces ya lo logré, ya de manera indirecta demostré A. Pero bueno, la lógica intuicionista no lo permite, es decir, no puedo tener A o no A, pudiera ser que no tuviera ninguno, y entonces no puedo realizar una demostración, digamos, por contradicción. Tenemos también, por ejemplo, a las lógicas multivaluadas. Uno de los principios básicos de la lógica clásica es justamente el hecho de ser bivalente. Si nosotros rechazamos el principio también del tercero excluido, pues entonces estamos hablando de que existen más de dos valores de verdad. Podríamos hablar de tres, ¿no? Verdadero, falso e indefinido, o incluso más niveles de verdad. En algunos casos, pues se habla de un número infinito de valores de verdad, que podría, por ejemplo, considerarse como el intervalo cerrado del 0 al 1, donde el 0 indicaría falso, el 1 indicaría verdadero, y bueno, pues todos los grados que tuviéramos ahí de manera intermedia. Las lógicas paraconsistentes, por ejemplo, pues van a rechazar el principio de explosión, y entonces lo que intentan es tratar las contradicciones en forma atenuada. En pocas palabras, razonar a pesar de que existan contradicciones sin que las teorías se vuelvan triviales. En lógica clásica es común que a partir de tener una contradicción, pues nosotros podamos derivar cualquier fórmula. Entonces, esto es algo que no va a ocurrir dentro de las lógicas paraconsistentes. Y bueno, pues también tenemos a las lógicas no monótonas, ¿no? Estas tienen una relación muy, muy particular entre lo que sería, pues, la información que se tiene, las consecuencias que se obtienen en una primera instancia y después qué pasa al agregar más información, al agregar más fórmulas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues cuando nosotros agregamos mayor información, la teoría puede tener consecuencias que contradigan la información previa. Entonces, pues podemos incluso tener que retractarnos de algo que previamente se había, digamos, demostrado o dicho. Bueno, tenemos a las lógicas relevantes que tratan de resolver paradojas, como la de la implicación material, y en las que requieren, por ejemplo, que el antecedente y el consecuente de una implicación sean relacionados de manera relevante. Y bueno, pues ahorita voy a mencionar un ejemplo muy particular. Y para terminar, tendríamos, por ejemplo, a la lógica difusa, que es un tipo pues, muy especial de lógica multivaluada. Como les decía, permite realizar razonamiento aproximado, razonamiento en donde pues, las variables pueden tener valores de verdad entre el 0 y el 1, y entonces podemos hablar del concepto de verdad parcial y no verdad absoluta. La lógica lineal o lógica lineal temporal también es un refinamiento de la lógica clásica que involucra pues un poco de modalidades, pero también intuicionismo, y entonces le da énfasis a la verdad o a la demostrabilidad y le da énfasis a las fórmulas. Bueno. Respecto a la lógica modal, por ejemplo, podemos decir que la definición clásica del conectivo sí entonces es muy, muy rara. ¿Por qué digo que es rara? Porque podemos tener oraciones como la siguiente. Si la luna es de queso, entonces 2 más 2 es 4. Si ustedes se fijan, pues el que la luna sea de queso no está relacionado con que 2 más 2
sea 4. Sin embargo, como nuestro antecedente es falso, pues entonces nosotros tenemos que decir que esta implicación es verdadera. Pero pues también yo también podría decir, ¿no? Si la luna es de queso, entonces 2 más 2 es 5, o si la luna es de queso, pues mañana me caso. En fin, no hay una relación entre el antecedente y el consecuente. Entonces, pues por ahí de 1918, Lewis publicó un tratado sobre lógica en donde hablaba de la implicación estricta, tratando de resolver este conflicto o esta paradoja que generaba la implicación, en donde decía que iba a definir la noción de A implica estrictamente B, de manera que es necesario que A sea cierto para que se implique B. Entonces, pues otra manera de representar o de entender este concepto es que no es posible que se dé el antecedente y no se dé el consecuente. Bueno, ¿cómo lo hizo? Pues lo hizo extendiendo el lenguaje de la lógica clásica con un operador, el operador cuadrito, y su dual, un operador diamante, que pues tenían las representaciones o las nociones de posibilidad, bueno, necesidad y posibilidad respectivamente. Agregó algunos esquemas como los que se manejan aquí. Por ejemplo, si es necesario que phi implique psi, entonces si es necesario phi, implica que es necesario psi. Si es necesario phi, entonces se tiene phi. Y bueno, aquí podría yo detenerme a leer cada una de las interpretaciones que tiene cada una de estas fórmulas, pero la parte interesante en realidad es que se crearon nuevos sistemas que extienden a la lógica clásica, como sería el sistema K, que nada más le agrega este esquema y la regla de necesidad, o el sistema T, que agrega estos dos esquemas, o dos lógicas bastante conocidas, como son la S4 y la S5, que están formados por lógica clásica, regla de necesidad y estos tres axiomas para la lógica S4 o estos tres axiomas para la lógica S5. Pero bueno, ¿por qué nos interesa este tipo de lógicas? Bueno, pues cada una de estas lógicas lo que está haciendo es agregar nuevos operadores lógicos con distintas interpretaciones y cada una con sus propios principios. Dependiendo del tipo de operadores que nosotros utilicemos, pues vamos a poder, por ejemplo, representar nociones como necesidad, posibilidad, en términos temporales, cuándo algo ocurre en este momento, cuándo ocurrirá en el futuro, cuándo ocurría hasta este momento o si ocurrirá en algún instante. O, por ejemplo, si utilizáramos operadores de la lógica deóntica, hablar de nociones como obligatoriedad, permisividad o prohibiciones, ¿no? En el caso de la lógica epistémica, conocimiento, y en el caso de la lógica doxástica, creencia. Y bueno, pues podríamos incluso dotar a una lógica de todos estos operadores, haciendo que nuestra lógica no sea modal, sino multimodal. ¿Por qué nos interesa? Bueno, pues porque esto nos lleva, por ejemplo, a la teoría de gentes y teoría de juegos propuesta por Alchurron, Gardenhuis y Makinson alrededor de 1990, y que nos lleva a nociones como lo que sería belief revision o belief updates o belief merging. Todos ellos en el contexto de representación del conocimiento, cómo puedo fusionarlo, cómo puedo actualizarlo, cómo puedo verificar que haya coherencia en el conocimiento que yo estoy representando. Y bueno, pues también estas lógicas nos sirven para la especificación y verificación de programas. Y bueno, pues los resultados originales o seminales en esta dirección, pues son propuestos por Goldblatt ahí alrededor de 1989. También pueden atacar otros problemas de inteligencia artificial, como serían, por ejemplo, el frame problem o la forma en la que podemos razonar de manera automática, considerando que no todo lo que, digamos, nos rodea, no todo el conocimiento que se tiene acerca del mundo va a cambiar por cada acción que nosotros realicemos. Entonces, bueno, pues aquí tengo alguna lista de aplicaciones de este tipo de lógicas y bueno, claramente todas ellas tienen que ver con la representación del conocimiento. Uno de los problemas más viejos en este sentido es pues el de la interpretación del lenguaje natural y que bueno, hasta nuestros días sigue siendo uno de los temas de mayor interés.
Podemos también pensar en simulación y planificación, sobre todo si estamos hablando de lógicas temporales, y entonces, bueno, pues también ahí sería importante su uso. Cuando hablamos de lógicas no monótonas, sería pues hablar de lógicas que hablen o que conforman una gran familia de sistemas que nos hablan de la posibilidad de retractarnos de lo que nosotros hemos concluido o demostrado previamente. Es decir, que las conclusiones no son un hecho, sino que simplemente son tentativas. Claramente, pues permite abordar problemas como el razonamiento por defecto, o sea, que los hechos pueden ser conocidos únicamente por la incertidumbre o carencia de evidencia de lo contrario. Podríamos hablar del razonamiento abductivo, es decir, los hechos solamente se van a deducir en calidad de explicaciones probables. Y también, por ejemplo, razonamiento acerca del conocimiento. Si nosotros ignoramos algo, entonces pues podemos retractarnos cuando ya tengamos información al respecto. Y bueno, pues claramente nos puede hablar de revisión de creencias, ¿no? Yo conocía algo, pero en el momento en el que llega más información, pues puedo contradecir las creencias que tenía previamente y entonces cambiar de posición. Todas estas pues son lógicas no monótonas. Nos sirven para razonar sobre cosas como las siguientes. Tenemos, por ejemplo, un sistema experto que está tratando de pues mantener, digamos, la temperatura de una habitación y tiene reglas del tipo, si el termostato está puesto en 21 grados centígrados y en la habitación la temperatura es de 25 grados centígrados, entonces el aire acondicionado que debe lanzar es frío. Bueno, la realidad es que pues nosotros no tenemos un conocimiento completo y cualquiera de nuestros sensores podría estar fallando. Entonces, bueno, pues podemos retractarnos de la aplicación de una regla de este tipo al obtener más información. O como pues un clásico ejemplo de casi todos los libros que hablan de lógica no monótona es el de la mayoría de las aves vuelan. Entonces yo conozco una ave que se llama Tweety, pues en un principio yo podría concluir que vuela. Pero cuando recibo más información y me dicen que Tweety es un pingüino y además que los pingüinos yo sé que no vuelan, o bueno, hay información de que no vuelan, pues entonces tengo que retractarme y ya no puedo continuar con la conclusión de que Tweety vuela. Bueno, este tipo de lógicas, pues lo que van a hacer es agregar reglas, por ejemplo, de este tipo, en la regla de tipo de Fowl, que es si yo conozco P de X y es consistente esa información con el conocimiento B de X, pues entonces no tienes problema y puedes concluir B de X. Pero hasta que no se verifique esta consistencia, no se puede hablar de una conclusión. De este mismo modo, pues también tenemos a la lógica autoepistémica, en donde ese operador modal que antes teníamos, ahora aquí sería interpretado como se sabe qué, y entonces tendríamos reglas del tipo, es falso que se sabe F, entonces pues vamos a asumir que F es falso. Es decir, ante la ausencia de conocimiento, pues nosotros podemos agregar la negación de ese hecho o de esa oración. Y bueno, la lógica de circunscripción que intenta capturar la noción del sentido común, es decir, cosas que pues más o menos se realizan de manera normal a menos que se especifique lo contrario. Y bueno, en realidad tienen muchísimas aplicaciones. Las principales áreas de aplicación sería la programación lógica. Particularmente, pues como ya se dieron cuenta, esta última corresponde con la negación por falla, es decir, a menos que se tenga información que afirme X, pues yo voy a negar a X. Eso llevó a lo que se conoce como WFS o Well-Founded Semantics. También llevó a la semántica de modelos estables y particularmente a pues, toda una línea de investigación dentro de la programación lógica conocida como Answer Set Programming. Y bueno, pues Answer Set Programming también ha estado muy relacionado con lo que es lógicas no clásicas de tipo intermedio, es decir, que están por ahí del lado de intuicionismo, entre intuicionismo y lógica clásica. Y bueno, por ahí sacamos algunos resultados en esa área. También está relacionado con sistemas expertos, sistemas basados en reglas y bueno, hasta aquí, digamos, está en la lista de las lógicas no clásicas, particularmente las no monótonas.
Pero entre las alternativas también mencionamos a intuicionismo. ¿Para qué nos sirve? Bueno, pues nos sirve para representar conocimiento incompleto, porque como dijimos, el intuicionismo no acepta el principio del tercero excluso. De esa manera también nos permitirá realizar razonamiento de tipo constructivo y, bueno, pues está relacionado con la programación lógica en términos de Answer Set Programming. Las lógicas multivaluadas, por su lado, nos van a permitir hablar de grados de conocimiento. En un principio, hablar de 3 valores de verdad. Nos pueden decir verdadero, no se conoce y es verdadero, falso y no se conoce. O también podríamos tener verdadero, falso y ambos a la vez. Es decir, ese tercer grado de verdad puede interpretarse de muchas maneras. Podríamos meter en esta lista también a la lógica temporal y lineal, que nos habla de concurrente, planificación, etc. Lógica difusa, como teoría de control, el razonamiento aproximado, también las lógicas paraconsistentes, en donde nos va a permitir razonar con conocimiento contradictorio y fusionar información con contradicciones. Y bueno, el último ejemplo sería pues las lógicas descriptivas, ¿no? Que nos hablan de la web semántica y de las ontologías. Yo creo que pues ha sido una lista bastante extensa y como les dije, no quería inmiscuirme en la formalidad de algún sistema en particular, sino más bien tener ahí un abanico de posibilidades para ver en qué nos pueden servir para representar conocimiento. No sé si tengo 1 o 2 minutos para hablar acerca de las conclusiones y si no, pues podría aquí detenerme para escuchar sus preguntas. Gracias, Vero. Sí, tómate esos minutos adicionales para presentar conclusiones. Y solo una cosa, apareció ahora un cuadro gris que también antes de que iniciaras a hablar apareció, luego desapareció. Entonces no sé de qué sea. Un cuadrito gris encima de tu diapositiva. Ya desapareció. Excelente. Sí, adelante, Vero, por favor, con los minutos para tus conclusiones. ¿Sí? Gracias. Ok. Sí. Bueno, entonces, primero que nada, pues tenemos que aceptar que no existe una lógica, así una, que nos permita capturar toda la expresividad del lenguaje natural, el lenguaje que utilizamos habitualmente, suponiendo que ese fuera el lenguaje que nos va a permitir representar el conocimiento humano. Por otro lado, pues entonces no vamos a poder capturar todas las características del razonamiento humano en un solo formalismo, pero lo que sí es cierto es que si extendemos a la lógica clásica o la modificamos, entonces pues es posible crear nuevos sistemas lógicos que nos permitan modelar el razonamiento, pues tanto en algunos campos de la ciencia como en la vida diaria. Pero pues la parte más interesante es hasta dónde va a llegar la revolución lógica. Es decir, de acuerdo a Poincaré, estamos en esa etapa, ¿no? Estamos en la revolución lógica en donde la lógica se va digamos, a fusionar con la matemática y con la computación, con el objetivo de hacer que la información se vuelva en conocimiento. Entonces, bueno, pues tratando de ahondar o de, pues, apoyar en esta evolución lógica, es que es importante el estudio de todos estos formalismos para, pues si no resolver el problema a gran escala, al menos en una dirección específica, pues sí, obtener algunos avances. Y bueno, aquí tienen algunos documentos que consulté, que les sugiero, digamos, para algunas lecturas. Si quieren una visión así muy general acerca de, bueno, pues cómo las lógicas nos pueden ayudar en la representación del conocimiento, pequeño artículo de la Enciclopedia Internacional de Ciencias Sociales y del Comportamiento nos habla en muy poquitas páginas de varios ejemplos de formalismos. Particularmente, este artículo de Laura Giordano nos habla de algunas lógicas no clásicas para justamente la representación del conocimiento y razonamiento. Y si quisiéramos conocer más acerca de los sistemas que les he platicado, pues yo creo que dentro de los 2 principales libros que les sugeriría, pues es un clásico, el de Lógicas del Tiempo y de la Computación de Goldblatt, y uno más reciente que es La Introducción a las Lógicas No Clásicas de Graham Priest. Y bueno,
En términos históricos, el Handbook de Historia de la Lógica, particularmente el volumen 7 dedicado a la lógica y las modalidades en el siglo XX, pues es un libro en donde vamos a encontrar muchas de estas lógicas de las que les he platicado, ya en un contexto más formal y más detallado para cada una de ellas. Entonces, bueno, pues por mi parte sería todo y pues estoy aquí dispuesta a escuchar sus comentarios y sus preguntas. Muchísimas gracias, Verónica, por tu conferencia muy completa, exhaustiva y claramente presentada. Vamos a esperar las preguntas de parte de los participantes y en lo que ellos se animan, Matías. como es... ¿Perdón? ¿Perdón? Yo pregunto. Ah, sí. Okay. El doctor Luis Gerardo de la Fraga quiere preguntar. Adelante, Luis, por favor. Gracias, Matías. Sí, adelante. Muchas gracias, Verónica. Muy interesante tu charla. Desde el punto de vista de computación, mira, estamos haciendo programas, estamos haciendo sistemas que no podemos garantizar que no tenga defectos. De hecho, cualquier programa tiene defectos. Y la lógica no nos ayuda a resolver ese problema cuando nos debería de ayudar. Entonces, para eso va mi pregunta. ¿Cuál es el estado del arte para formalizar la lógica en la computación? Y la otra pregunta es, pareciese que los programas que utilizan cosas muy básicas, pues debería ser fácil de demostrar si van a hacer lo que queremos y no se puede. Pues mira, no es una rama en la que yo haya incursionado, pero sí tengo pues, amigos, digamos que en algún momento estuvimos trabajando sobre la misma área, en donde pues de la programación lógica se fueron hacia lo que es la verificación de programas. Entonces, sí es posible, digamos, en un contexto pequeño, es decir, en lenguajes no tan completos, realizar ese proceso de verificación de programas. Es decir, yo tengo un lenguaje, necesito que las capacidades de ese lenguaje sean descritas en un contexto lógico, es decir, buscar la lógica que sea capaz de expresar lo que ese lenguaje programático es capaz de hacer para que se pueda hablar de una verificación de un programa. Es decir, yo quiero que este programa haga esta acción, a ver, este conjunto de instrucciones, ¿lo hace? ¿No lo hace? Si lo hace, entonces el programa es correcto, no lo hace y bueno, se encuentra la falla, ¿no? O sea, ¿por qué o en dónde está la debilidad? Entonces, sí existe, insisto, en un contexto muy pequeño, o sea, no podemos hablar de verificación de programas tal vez en un lenguaje tan amplio como podría ser, no sé, ahorita se me ocurre un Java o sí, o sea, de los más populares, ¿no? XML, cosas por el estilo. Pero para cosas más restrictivas o un poco con menores capacidades, sí existe y hay un desarrollo en esa dirección. Literalmente, ahorita no tendría, digamos, las referencias, pero si tiene interés, cómo no, le comparto la información que tengo. Muchas gracias, Verónica. Sí, mira, a mí me gustó tu presentación y en particular para seguir con esta pregunta que hace Luis. Me permitiría preguntar una cosa. Poincaré, Henri Poincaré, es del que hablamos, el que habló de estas 5 revoluciones, que era la revolución matemática, la científica, la formal, la digital y la lógica. Y que ahora le estaríamos en la lógica. ¿Es Henri Poincaré matemático de finales del siglo XIX, principios del siglo XX? Sí, él era digamos, lo que vislumbraba a futuro, ¿no? O sea, él vivió, digamos, hasta la etapa formal, pero ya no le tocó vivir la etapa digital ni la etapa lógica, pero era lo que él vislumbraba. De acuerdo, porque pues realmente fue un visionario. Ahora,
de que yo no sabía que, al menos en el campo de la lógica, que ahora pues es familias, digamos, son clanes, son tribus, me atrevería yo a decir, hablando de manera quizá un poco divertida, de lógica, ¿no? Todavía yo hace 30, 35 años que inicié, realmente era la lógica clásica y los intentos por hacer lógicas alternativas, mucho más expresivas y flexibles para expresar razonamiento de sentido común. Pero entonces, digamos, en esta llamada revolución de la lógica, que creo está muy bien el nombre, que es lo que estamos viviendo ahora, de pasar de tener cantidades de datos, las que querramos, sobre cualquier tipo de información, a que se vuelvan conocimiento que nos sirvan para tomar decisiones de cualquier tipo y a cualquier nivel, desde muy básicas, como la conducción de un automóvil autónomo, hasta cosas muy complejas. Entonces, aquí mi pregunta es, actualmente, ¿tú cuál ves que es la lógica que nos puede ayudar actualmente en lo que tenemos? Porque, digamos, es increíble, pero seguimos teniendo problemas muy parecidos, como lo apuntaba Luis Gerardo en su pregunta, a los que teníamos hace 60 años, que queríamos hacer razonamiento de sentido común a partir de la información verificable, a partir de la información contrastable. Y claro, a partir de ahí surgen todas estas familias de lógica de las cuales tú nos has platicado ahora de una manera sucinta y clara. Ahora, pero definitivamente es distinto el estado de información y de uso de las lógicas, ¿no? Que había hace 40 años, incluso todavía hace 20 años, al de ahora. Entonces, allí en ese sentido, ¿cuáles son las lógicas que tú ves que tienen una relevancia en ayudarnos a procesar esta enorme cantidad de información imprecisa, inconsistente, contradictoria, para tomar decisiones e inferencias sólidas actualmente? Pues mira, no podría mencionar una sola, es decir, depende mucho del contexto, depende mucho de la aplicación que se le quiera dar, o del uso que se le quiera dar. Por ejemplo, mencionabas, por ejemplo, los autos autónomos, o bueno, ese tipo de inteligencia que se espera que sea pues muy rápida, muy, digamos, instantánea, que pueda manejar gran cantidad de datos. Pero que también al mismo tiempo pues pueda manejar incertidumbre y ese tipo de problemas con los que nos enfrentaríamos al tener esa cantidad de datos. Yo, por ejemplo, ahí en esa línea, pues mencionaría que tendría que ser una lógica como la lógica difusa o pues extensiones de la lógica difusa en donde se pudieran incorporar más elementos, ¿no? Como modalidades y demás. Si nosotros estamos hablando de un agente inteligente como pues un software que está ahí dentro de la web, pues yo hablaría o diría que las lógicas descriptivas serían pues la mejor herramienta, claro, a un costo distinto, ¿no? O sea, ahí no podríamos tener una respuesta tan inmediata porque no existen pues todavía demostradores o razonadores con esas lógicas implementadas a la misma velocidad de lo que podría hacerse, digamos, con lógica difusa. Pero que si estamos pensando en, digamos, la traducción así literal de ir del contexto semántico a el contexto lógico, pues yo creo que ahí serían las lógicas declarativas. Ahora, por otro lado, si nosotros estamos pensando, digamos, ya en un tipo de razonamiento más formal, más sobre teorías matemáticas, lógicas, es decir, irnos a los fundamentos, pues yo me iría por lógicas, por ejemplo, del tipo paraconsistente, que nos van a permitir pues razonar sobre contextos en donde hubiera
contradicciones, o sea, no necesitamos ir muy lejos. Cuando nosotros hablamos de física y estamos hablando de la materia y la forma en la que se comporta a gran escala, a macroescala y a microescala, pues claramente tenemos contradicciones entre la forma de comportarse, ¿no? O sea, de un átomo o de, pues ya un sistema galáctico, ¿no? Entonces, si nosotros queremos una teoría que nos permita razonar acerca de ello, pues formalmente no va a ser un sistema que no, que sea, digamos, susceptible a trivializarse por contradicciones. Entonces, depende mucho del contexto. Ahora, la parte más interesante de todo esto es que no tienen por qué estar divorciadas las lógicas. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, cosas que me interesan de la lógica intuicionista y cosas que me interesan de la lógica modal y cosas que me interesan de la lógica de primer orden, pues yo puedo integrar todo eso en una nueva lógica. En algunos casos, las lógicas son muy modulares, es decir, basta con traerse de cada uno de los formalismos la parte que te interese y se integran muy bien. Pero por otro lado, pues también los desarrollos, digamos, en términos de demostración automática para cada tipo de lógica están en pañales y entonces pues eso también complicaría, digamos, llevarlo a corto plazo a una aplicación funcional. Pero bueno, pues cualquier avance en esa dirección sería muy, muy bueno. Entonces, yo insisto en hacer, digamos, promoción, énfasis en esas tres familias de lógicas que acabo de mencionar y en la noción de que no es necesario quedarse solo con lo bueno de una de las familias, sino que se pueden integrar creando pues lógicas combinadas. Gracias, Vero. Mira, nadie ha levantado la mano, pero entonces, bueno, me permito seguir preguntando. Espero que sean relevantes mis preguntas. Sí, Mira, adelante. gracias. Mira, en 1997, cuando yo estaba presentando los resultados de mi tesis sobre lógica epistémica, doxástica, fui a un workshop que entiendo que todavía existe, el WOLIC, Workshop of Logic, sí. Language and Information, en Brasil, y el lógico estrella de la conferencia era Moshe Bardi. Inicia su conferencia diciéndonos que para que se financien proyectos de lógica es necesario, al menos donde él estaba, él era catedrático en la Universidad de Rice, Texas, que la gente sintiera que valía la pena invertir dinero en ello, en matemáticos que hicieran lógica no monótona, modal, fuzzy, etcétera. Eran los inicios de esas familias para mostrar que merecía la pena y dice, pues es lo que yo hago. Y efectivamente nos habló de la verificación de programas en el estado en el que se podía hablar en aquel entonces, que era precisamente verificar que los programas fueran correctos, ¿no? En particular, por ejemplo, si se quería continuar esta carrera de lanzar satélites, estaciones espaciales, por el altísimo costo que tenían. Entonces, ahí era una aplicación muy clara de los matemáticos y lógicos que hacían verificación de programas. Ahora, en este caso, tengo la impresión que el reto es esencialmente el mismo, quizá a una escala diferente, porque en aquel entonces pues seguramente tenían gigabytes de información y ahora podrían tener terabytes de información. ¿Es correcta mi apreciación que en realidad el reto es esencialmente el mismo y solo es un problema de escalamiento? ¿Tú qué opinas, Vero? Pues tengo más o menos la misma impresión. Mira, yo siento que mientras lo sigan considerando como ciencia básica, o sea, como pues la lógica está ahí deslindada, despegada de las aplicaciones, va a ser muy difícil que se le dé apoyo. En general, cada vez es más evidente, digamos, la intersección de la lógica con la matemática, con la computación, con la filosofía, con la psicología,
con diferentes ramas que tienen que ver justamente con todo este proceso pues cognitivo que realizamos los seres humanos y que de alguna manera pues nos caracteriza o nos denomina como inteligentes. Y entonces, pues digamos que los lógicos han tenido que diversificarse, ¿no? Y entonces buscar como que con quién más se alían como para que se vea la aplicabilidad de este sistema o de esas familias que se están estudiando. Eso no significa que aquello que no esté de primera instancia ligado con alguna otra teoría en otro campo de investigación no tenga en un futuro una aplicabilidad, digamos, en esa dirección. Por ejemplo, pues sin ir muy lejos, el objetivo original de Lewis cuando creó su lógica modal, pues nada tenía que ver con la representación, por ejemplo, de tiempo, de espacio, de creencias. Su único objetivo era pues, lograr que la implicación tuviera un comportamiento apropiado, ¿no? O sea, que la implicación únicamente fuera verdadera si realmente el antecedente y el consecuente estaban relacionados. Pero bueno, pues a partir de ahí surge la lógica modal y todas estas variantes, digamos, de lógica modal. Del mismo modo, por ejemplo, cuando la escuela la lógica intuicionista, de la lógica constructivista surgió, pues dudo mucho que hubieran tenido idea de que en nuestros días sería, por ejemplo, pues muy aplicada en el área de programación lógica y tratando de darle semántica a programas lógicos, ¿no? Pero si no hubiera habido todo ese desarrollo formal teórico, pues tampoco podría en este momento tener esa aplicación. Entonces, es difícil encontrar apoyo en el área de lógica. Hay pocas personas estudiando lógica a nivel mundial, pero existen, ¿no? Y cuando se relacionan con otras áreas, insisto, como la computación, como la filosofía, como la psicología o la matemática misma, pues sí, se hace más exitoso, más productivo el proceso y pues con mayores oportunidades de financiamiento. En general, ¿no? Si te dedicas al área de inteligencia artificial, pues como que siempre hay un poco más de citación, sobre todo en los últimos años, ¿no? En donde se habla de Google y de todas las herramientas de inteligencia artificial que se están construyendo y que hay detrás, como que hay un mayor interés y por lo mismo, pues mayor inversión. Pero bueno, pues igual que en todos los casos, ¿no? Son booms temporales y pues pasará, digamos, de moda en algún momento esa inteligencia artificial o al menos la promoción de la inteligencia artificial hasta que se tenga un reto lo suficientemente interesante como para volver a ella. Gracias, Vero. Ahora, tú trabajas en particular recientemente en la lógica paraconsistente. Y claro, por la naturaleza panorámica de la conferencia que nos ofreciste, no abundaste en eso. Pero quizá me gustaría preguntarte si nos puedes dar algunos detalles esenciales de esta lógica paraconsistente y su uso, que me parece que es amplio en la actual circunstancia de Big Data, ciencia de datos y de obtener información relevante para toma de decisiones sofisticadas. Sí, pues bueno, en realidad, al igual que con todas las lógicas que mencioné, no es una como tal, es una familia. Cuando hablamos de lógica paraconsistente, estamos hablando de en realidad una enorme familia de lógicas que las rige un principio, que es el rechazo del principio de no contradicción, ¿no? O sea, el hecho de que si nosotros tenemos información contradictoria, no vamos a... Pero Sí. ¿pudieras poner la lámina donde hablas de esa lógica para un poco ponerla en contexto, por favor? Gracias. Y pues a ver si alguien más puede preparar alguna pregunta.
Ok, entonces, bueno, aquí nada más la menciono como tal, lógicas para consistentes. Digamos, característica es que rechazan el principio de explosión y de esta manera intentan tratar las contradicciones de manera atenuada. Esto es que si nosotros tenemos información sobre, digamos, el hecho de que hoy es martes 15 de marzo de 2021, por ejemplo, tengo una base de datos que me dice que hoy es esa fecha y otra base de datos que me dice que la fecha no es, por ejemplo, 15 o lunes 15, sino martes 15, pero también me sigue diciendo que estamos en marzo y que estamos en 2021. Entonces, el punto es que hay una contradicción ahí, es decir, no puede ser lunes y puede ser martes al mismo tiempo. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos que a pesar de que haya inconsistencia en la información respecto al día, la fecha está correcta, es decir, el día, bueno, el número de día está correcto, el mes está correcto, el año está correcto, y por el hecho de que esa información, que solamente una pequeña parte haya sido contradictoria, no puedo echar a la basura, digamos, el resto de la información. Si nosotros quisiéramos utilizar un formalismo clásico o incluso ni siquiera uno clásico, sino por ejemplo uno intuicionista o uno multivaluado o uno no monótono, la simple presencia de esta contradicción nos hubiera hecho que no pudiéramos demostrar o concluir nada. ¿Por qué? Porque todas estas lógicas, salvo la lógica para consistente, tiene esa particularidad. Que si tienes una fórmula A y tienes la negación de esa fórmula A en cualquiera de las otras lógicas que mencioné, eso automáticamente te permite demostrar B para cualquier fórmula B que tú tengas. Es decir, si yo tengo una inconsistencia dentro de mi sistema, entonces el sistema es trivial, todo se demuestra. ¿Qué es lo que hacen estas lógicas para consistentes? Pues justo evitar ese principio. Y entonces, como dice aquí, tratar las contradicciones de manera atenuada. En otras palabras es, bueno, ok, tienes una contradicción respecto a si hoy es martes o si hoy es lunes, pero no hay una contradicción respecto a el mes, no hay una contradicción respecto a el año, tampoco hay contradicciones respecto a el resto de información en tu base de conocimiento o tu base de datos. ¿Eso qué significa? Pues que tú puedes seguir razonando sobre, por ejemplo, el número de personas que tienes o los datos que tienes acerca de las personas sin tomar en consideración esa información. Entonces, es algo muy importante porque actualmente, pues la información no proviene de una sola fuente, ¿no? Sino que proviene de fuentes diversas. Al tener diferentes fuentes, cuando nosotros estamos tratando de fusionarla, de conjuntarla, van a surgir esas inconsistencias, ya sea porque el sistema de por sí es inconsistente o porque existen errores humanos y esos errores pues se quedan ahí en la información y entonces pues sería muy lamentable que se echara digamos a la basura o se pues inutilizara el resto del conocimiento solo por causa de un error o de una inconsistencia. Entonces es lo que tratan de hacer estas lógicas. Ahora, es una familia muy, muy amplia. No puedo decir que exista ni siquiera así como que una cadena de lógicas para consistentes. Existen una infinidad de sistemas. Yo he trabajado con lógicas para consistentes, por ejemplo, multivaluadas, es decir, lógicas para consistentes en donde se tienen 3, 4 valores y pues se tiene esa posibilidad. He trabajado con lógicas para consistentes, por ejemplo, que se les ha dotado de, de un lenguaje parecido a la lógica de predicados de primer orden, y entonces hay para consistencia. Hay también cuantificadores universales, existenciales, y eso te permite pues, tener un sistema más completo en donde puedes representar cosas más complejas. Pero la parte, digamos, pues difícil de este tipo de sistemas, pues es otra vez, ¿no? O sea, la noción está ahí, tal vez el sistema formal está ahí, pero entonces ahora hay que pasarlo al otro lado, ¿no? Hay que pasarlo al lado automático. Entonces, necesitas no solamente tener pues una definición en términos de tablas de verdad, necesitas tener un formalismo lógico, un sistema, por ejemplo, de tipo axiomático que sea robusto y completo, y de ahí pasarte a un sistema de prueba que sea automatizable, ¿no? Y entonces ese es el último paso que hace falta
digamos, para que realmente haya una aplicación pues, extensiva de este tipo de lógicas. Entonces, yo creo que es el área en donde principalmente hay que trabajar para que se le saque todo el jugo que tienen estos sistemas. Es decir, no quedarse nada más en la formalidad matemática, sino poder llevarlo allá a un nivel de implementación real, es decir, pasar a el proceso de demostración automática. Y bueno, sí hay sistemas de demostración automática para lógicas más allá de lógica clásica. Hay para pues varias lógicas intermedias que están ahí cerca de lógica intuicionismo, para lógicas multivaluadas, pero yo creo que hace falta trabajar en esa área en las lógicas para consistentes. Entonces, una vez que se esté creando esa última partecita del puente, pues las vamos a ver más frecuentemente en uso en muchas áreas del conocimiento. De acuerdo, creo que el fundador de estas lógicas para consistentes es Newton da Costa, un brasileño, ¿verdad? Sí, podemos decir que es uno de los principales fundadores de la escuela para consistente. No es el único. Existen pues al menos 3 grupos importantes de estudiantes o de investigadores en el área de lógicas para consistentes. Un grupo está en Estados Unidos con diferentes autores. No podría mencionar alguno en particular como el representante, aunque pues podemos decir que Priest es uno de los más prolíficos. Y también pues está la escuela australiana, ¿no? Que de hecho pues Priest surgió de allá, ahora pues está en Estados Unidos y es pues digamos la escuela más, más grandecita en términos de lógicas no clásicas y en particular de paraconsistencia, y bueno, pues también la escuela polaca. Claro, probablemente por la cercanía, por ser pues latinoamericanos, digamos, en algún sentido, es que tenemos un poco más de difusión o de conocimiento de las lógicas propuestas por la escuela brasileña, pero, pero sí es de los padres de esta línea de lógicas. Y ahora, pues una última pregunta de mi parte, salvo que surgiera alguna otra pregunta de los participantes, es, digamos, tú como científica, como investigadora en lógica para consistente en este caso, que trabajas en una universidad en el estado de Oaxaca, en este país que es México. ¿Qué te gustaría poder tener para facilitar y mejorar tu trabajo académico y científico? Bueno, pues es difícil, ¿no? Yo creo que a nivel mundial, bueno, ahorita se viven condiciones distintas, adversas, en fin, no podría decir, digamos, cómo van a evolucionar las cosas a futuro. Pero bueno, en principio yo podría decir que en nuestro país se necesita pues mucho más apoyo a la investigación en general, ¿no? O sea, si tú no tienes la oportunidad de convivir, de discutir, de acceder a las publicaciones que existen a nivel mundial, pues también va a ser más complicado que tú tengas forma de conocer lo que existe y de, por ejemplo, pues no irte por una línea que ya ha sido estudiada y ya sea que tenga éxito o no tenga éxito la línea, pues que estás invirtiendo tiempo en algo que alguien más ya hizo, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros como investigadores, pues salgamos, ¿no? Salgamos a conocer lo que están haciendo otros investigadores, a platicar acerca de nuestras opiniones, nuestras intenciones, para pues encontrar colegas. Sobre todo porque pues porque es un área en donde, como les mencioné, en México no se tiene una gran cantidad de investigadores. Es decir, yo puedo identificar a varios compañeros que pues de manera recurrente nos encontramos, ya sea en algún congreso,
en algún evento de lógica, de matemáticas, de computación, de algo que sea de tipo conjunto. Y bueno, pues encuentro amigos de la UNAM, encuentro amigos de Puebla, ya sea de computación, de matemáticas, personas del Estado de México, uno que otro por ahí de algún tecnológico, pero el grupo es muy, muy reducido. Entonces, cuando estás platicando, digamos, con las mismas personas y las mismas personas, a veces nos surgen nuevas ideas, ¿no? Entonces, sí es muy importante salir y ver lo que hay allá afuera, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, pues también que las universidades, bueno, el gobierno en general invierta, ¿no? En tener, por ejemplo, pues mejores servicios o acceso a muchos recursos de investigación que existen, ¿no? O sea, el simple hecho de que a veces tú tienes por ahí interés en leer algo y pues ese artículo no está disponible, ¿no? Y no digo no está disponible porque a lo mejor sea de paga, ¿no? O sea, no está disponible porque pues es un artículo que tiene, no sé, 20 años, 30 años a lo mejor, y no está de manera digital, ¿no? En donde, por ejemplo, a veces en otros países, aunque el elemento no esté digitalizado, si tú lo solicitas a la biblioteca, pues ya, ¿no? Existirá alguien que será el encargado de digitalizarlo y enviarlo, cosa que aquí en nuestro país difícilmente lograremos, ¿no? O sea, si yo pido, oigan, quiero que me digitalicen una tesis de una persona que presentó un trabajo sobre lógica hace 30 años, me van a decir, pues sí, muchas gracias, venga aquí a la biblioteca físicamente y léalo, fotocópialo, haga lo que usted quiera, pero pues hágalo usted, ¿no? Es decir, no hay interés por hacerlo. Entonces, yo creo que eso es lo que hace falta. No es sencillo, ¿no? Es un cambio de mentalidad como país. Particularmente, pues, de manera geográfica, Oaxaca no está interconectado, digamos, con el país de la mejor manera. Eso, pues, también lo aísla bastante. Pero, bueno, pues cuando existen recursos, cuando existe interés y apoyo, pues ese tipo de obstáculos se van venciendo. Entonces, pues yo creo que eso es lo que hace falta, ¿no? O sea, convencer eh, a, a los consejos de ciencia, a consejos de educación, de investigación, que en realidad eso es lo que hace falta, ¿no? O sea, creer en sus investigadores y apoyarlos. Y en sus investigadoras, en este caso, También. ¿no? Bien concreto. Investigadores siendo inclusivos, todos. Eso es, muy bien, Vero. Pues mira, muchísimas gracias por por tu ponencia. Voy a compartir, me voy a permitir compartir pantalla para mostrar el diploma que con mucho gusto nuestro departamento te otorga por tu generosa participación. Voy a compartir pantalla. Entonces, Necesitas eh, que deje de compartir yo mi pantalla. quizá, no sé si ya lo puedas ver, Vero. No, aún no lo veo. A ver. A ver, otra vez. A ver, creo que, bueno, según ya estoy yo compartiendo mi pantalla. A ver. A ver. No sé si ya se ve el diploma. Pues yo no lo logro ver. No sé si tal vez soy yo, no sé si alguien de los participantes nos puede decir, a lo mejor están ellos sí observando tu pantalla. No se ve. No, Matías, no se ve. No se ve. A ver, déjenme ver aquí qué tengo que hacer yo. A ver, permítanme.
Listo, ya se ve. Ahora pantalla completa. Muy bien. Entonces, bueno, pues mira, Verónica, leo el diploma, es Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. El Departamento de Computación otorga el presente reconocimiento a la doctora Verónica Borja Macías por su brillante conferencia Representación del Conocimiento y Razonamiento vía Lógicas no Clásicas, dictada el día de hoy, 15 de marzo de 2021, y pues lo firmamos el jefe del departamento, el doctor Guillermo Benito Morales Luna, y un servidor con mucho gusto. Pues es esto, Verónica. Pues muchísimas gracias de nuevo por tu conferencia, y pues bueno, seguiremos en contacto. No, pues insisto, muchísimas gracias a ustedes, a los organizadores, por haberme invitado. Agradezco la invitación y bueno, pues espero que haya quedado pues una buena panorámica acerca de estas lógicas no clásicas y que haya surgido el interés, el gusanito por conocer un poco más acerca de ellas, ya irse, digamos, a los fundamentos, a la sintaxis, la semántica de cada una de ellas, en lo que pudiera interesarles o en la aplicación que ustedes consideren que podría ser más cercana a lo que realizan. Y bueno, pues un placer estar con ustedes y si de alguna otra manera les puedo servir de apoyo, pues ya saben que aquí estoy con ánimos de cooperar. Y bueno, pues les agradezco a todos los escuchas que estuvieron aquí presentes. Y bueno, pues por mi parte no queda más que eso, agradecerles a todos por haber estado aquí. Luis Gerardo de la Fraga también dice muchas gracias por la charla. No, bueno, pues gracias a ustedes. Hasta pronto, Vero. Gracias. Sí, de nada, nos estamos viendo. Hasta luego. La derecha. Gracias, excelente plática, muchas gracias. Hola. Pues gracias por la presentación. De nada, gracias a ustedes.